serie Los Milagros de Jesús. El día de hoy vamos a hablar de el milagro de la higuera maldecida que no dio fruto. El milagro de la higuera maldecida que no dio fruto. Mateo 21, verso 18. Dice así la palabra del Señor: por la mañana, volviendo a la ciudad, Jesús tuvo hambre. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella sino hojas solamente. Y le dijo a la higuera: nunca más nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Versículo 20. Viendo esto, los discípulos decían maravillados: ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis: quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. Señor, te alabamos y te damos gracias porque nos vas a hablar con tu palabra y nosotros te ofrecemos un corazón dispuesto, Señor, para oír, y humillamos desde este momento nuestra carne, Señor, toda dureza del corazón, orgullo, soberbia, arrogancia, y nos presentamos con humildad, Padre, para que tú nos hables, nos ministres y nos enseñes las verdades y los principios que aquí enseñas. Gracias, Señor, por tu bondad. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, esta enseñanza, esta anécdota de nuestro Señor Jesús con la higuera tiene dos partes. Una de ellas está hablando de un árbol que es la higuera que no da fruto, y vamos a ir analizando versículo por versículo. Usted va a poner su separador ahí y para poder ir y regresar a nuestra cita central. Pero también habla, como pudimos notar en los últimos versículos, de la oración, del poder de la oración, o mejor dicho, de que Dios puede concedernos los deseos, las peticiones de nuestro corazón si tan solo orásemos con fe. Bien, el acontecimiento que involucra a la higuera es el único milagro en el cual Cristo trajo juicio por medio de un milagro. ¿Sí? Nosotros vemos en todos los milagros de Jesús que fueron actos de misericordia. ¿Sí? Sanaba enfermos, echaba fuera demonios, les dio de comer a miles de personas, y todo eso fue acto de misericordia hacia la gente en necesidad. Pero este milagro fue un acto de juicio, aunque como hemos aprendido que dentro del juicio también está la gracia y la misericordia del Señor. Pero es importante notar eso, ¿no? Que de todos los milagros que Jesús hace, en este está en forma de juicio. El versículo 18 que acabamos de leer dice que por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Este mañana, otros evangelios lo describen como muy de mañana, es decir, en la madrugada. Nosotros hemos visto, y cuando leemos la escritura, habitualmente vemos que Jesús se levantaba muy temprano para orar cuando aún no había amanecido. Jesús siempre buscaba lugares tranquilos para tomar un tiempo de comunión y diálogo con su Padre, que es exactamente lo mismo que nosotros como cristianos debemos hacer. Ya también lo hemos mencionado en historias anteriores. No solamente es como decimos, lo de cajón, ¿verdad? Que nos levantamos y damos gracias. Por ejemplo, yo en la mañana me levanté cansadísimo porque estuve en otra congregación ayer en la noche y llegamos a la 1 más o menos de la mañana, y bueno, y hoy en la mañana me levanto para venir a la iglesia, y lo primero que le dije fue: Señor, fortaléceme. Señor, porque me sentí así, ¿no? Y bueno, oraciones de cajón, ¿verdad? En la tarde: Señor, pues gracias por los alimentos; en la noche, gracias por el día, etcétera. Sin embargo, vemos y hemos visto que Jesús separaba tiempos de comunión con el Señor a solas. Este es un principio que nosotros debemos aplicar, y es que Jesús fue un hombre que aprovechaba bien el tiempo. Todo el tiempo lo supo aprovechar, las horas del día. Él sabía, esto es muy importante, él sabía que tenía un programa que cumplir
y un tiempo específico para llevar a cabo el programa de Dios. ¿Sabían que nosotros también tenemos un programa que cumplir y un tiempo determinado para hacerlo? Bueno, muchos no lo sabían, ¿sí? Pero así es. Desde que venimos al Señor Jesucristo, el Señor hace planes con nosotros. Él nos llama, nos salva, sí, por supuesto, nos hace sus siervos y ya le hace una agenda para nosotros. Quizá Él te llame al ministerio o te llame a servir dentro de la iglesia. Yo no sé, Dios tiene muchos planes, pero Él es un Dios de orden. Él hace una agenda y Él ha planeado un tiempo determinado para nosotros. Y gloria a Dios por los que hoy en día sirven al Señor de corazón, pero ¿qué de los que aún no sirven? ¿Sabe algo, hermano? La vida pasa volando y necesitamos también, como Jesús, aprovechar nuestro tiempo. ¿Ya se dieron cuenta que los años pasan volando? Sí. Yo hasta hace poco me di cuenta que tenía como 1 millón de canas en mi cabello. Y ustedes no me la notan porque ahí hay un poquito de gel oculta, ¿verdad? Pero la otra vez estaba dormido y mi hijo me despertó espantado. Me dijo: papá, tienes el pelo muy blanco de este lado y de este también tienes por acá. Me decía: ¿por qué? Por su culpa, les nana, ¿cierto? Sí, pero la vida, hermano, está pasando y tenemos que aprovechar el tiempo como Jesús. Mateo realza en este versículo el hecho de que Jesús tuvo hambre mientras caminaba con los discípulos de regreso hacia Jerusalén. Bueno, podemos suponer que si tenía hambre tal vez y era muy de mañana, pues no había desayunado. El hecho es que Mateo nos cuenta eso, que Jesús tuvo hambre. ¿Por qué Mateo nos cuenta eso, ese detalle? Bueno, muy simple, ya lo hemos mencionado, para hacer énfasis que Jesús era hombre como nosotros. Aunque perfecto, pero hombre también. Y como hombre tuvo hambre. De hecho, en los evangelios nosotros podemos apreciar que Jesús, aunque era Dios, tenía todas las emociones y las necesidades de hombre. Tuvo hambre, tuvo sueño, estuvo cansado. Jesús lloró, ¿sí? Tuvo compasión por las personas. Incluso en el Getsemaní, cuando Él oró, Él le dijo al Señor en una angustia humana, muy humana: Señor, si es posible ir a la cruz y redimir a la humanidad por otro medio que no sea el sufrimiento, bueno, que así se haga, que así se me conceda, mas no se haga mi voluntad sino la tuya. Y la voluntad de Dios fue que Él sufrió como hombre por nuestros pecados. Gracias a Dios por eso, ¿no? Ahora, nosotros también somos hombres, ¿verdad? Nadie hay aquí de otro planeta. Todos somos terrenales y también tenemos necesidades como las de Jesús, necesidades de comer, necesidades de dormir, necesidades del descanso, de amar y ser amados, etcétera, etcétera, etcétera. El hecho de que seamos hijos de Dios no significa que no tengamos limitaciones. Por supuesto que las tenemos, pero en esas limitaciones es donde Dios se glorifica en nuestra vida. Pablo decía que cuando Él era débil venía la fuerza de Dios, ¿sí? Cristo en Él era el motor para poder seguir viviendo. Dijo: cuando soy débil soy fuerte, ¿recuerdan? Y eso es lo mismo en nosotros. En nuestra vida vamos a pasar tiempos de dificultades, de debilidades, de angustias, de enfermedades, de lloro, de desánimos. ¿Por qué? Porque es parte de nuestra humanidad. Es parte de la hechura de Dios en nosotros y por supuesto es el efecto del pecado original de nuestros padres Adán y Eva. ¿Por qué tuvo hambre Jesús pudiendo hacer otro milagro de comida como ya lo había hecho para 3,000 o 5,000 personas, sin contar mujeres y niños? Bueno, porque quería enseñarnos que Él es tan próximo al hombre, a nosotros, porque es nuestro prójimo. Él es Dios y debemos verlo como Dios, pero también debemos verlo como nuestro prójimo. De hecho, la Escritura dice que Él es nuestro hermano mayor. Amén. Qué bonito, ¿no? Un día yo tenía ganas de ir a un retiro y no me alcanzaba porque tuve otros gastos, y me escribe el pastor y me dice: oye, ¿vas a venir al retiro?
y le dije, ¿qué cree que esta ocasión no puedo porque no me alcanzaron todos los gastos para esto y aquello? Ah, bueno, está bien. Y a los 2-3 días me manda un mensaje y me dice, ¿qué crees? Ya tienes tu lugar. ¿Cómo que ya tengo mi lugar? Ya está pagado. Y me manda el recibo pagado. Le digo, ¿a poco usted me lo invitó? Y me dice, ¿sabes quién te lo pagó? ¿Quién? Nuestro hermano mayor. Dije, ay, gloria a Dios, ¿verdad? Ya está uno por acá y te hablan, hermano mayor. No, se refería a Jesús, ¿verdad? Que el Señor nos lo pagó. Bueno, Jesús es hasta el día de hoy nuestro compañero de nuestras experiencias, de nuestra vida. Así que cuando pasemos por el hambre o por la escasez o tengamos limitaciones en la vida, recordemos que Jesús también las tuvo y nunca retrocedió. Y Él está ahora con nosotros fortaleciéndonos. ¿Por qué? Porque Él es nuestro compañero de vida, ¿verdad que sí? ¿Recuerdan que la Escritura dice que a Jesús lo fortalecieron ángeles? Dice la Escritura que vinieron ángeles y le servían, y vinieron ángeles y le fortalecían. Eso es maravilloso porque toda la creación está al servicio de Dios y estuvo al servicio de Jesús. Ahora, a nosotros, hermanos, no nos fortalecen ángeles. Hay gente muy, ¿cómo decirlo? Muy arrebatada, muy temeraria, que últimamente se atreve a decir, yo le doy órdenes a los ángeles y yo le digo a los ángeles, ven y tráeme de comer y ven y defiéndeme y ven y esto y yo te ordeno y ven para acá y ven para allá. No, hermanos, los ángeles les sirven a Jesús, y si el Señor quiere que alguno de ellos vengan y hagan algo por nosotros, la orden se las daría el Señor, pero nosotros no. Pero algo más maravilloso que eso encontramos en la Biblia, ¿sí? Que a nosotros no nos fortalecen ángeles, a nosotros nos fortalece Jesús mismo, lo cual es mucho, pero mucho mejor que los ángeles vengan y nos sirvan, porque hasta los ángeles tienen limitaciones, pero Jesús es Dios. Jesús no tiene ninguna limitación. Él está dentro de nosotros, sabe lo que sentimos, sabe lo que pensamos y lo que necesitamos, y cuando nos ve en necesidad, Él ni siquiera acude a nuestro encuentro, porque Él está ahí dentro de nosotros y al instante nos fortalece. El Proverbio capítulo 18, versículo 10, habla precisamente de esto. Proverbios 18:10 dice así: torre fuerte es el nombre de Jehová. Y después dice: a Él correrá el justo y será levantado. ¿Cuántos justos hay aquí? Nosotros somos los justos del Señor, somos santos de Dios, somos hijos de Dios por su gracia y su misericordia. Bueno, a Él, a Jehová, a Dios, corre el justo y levantado será. Torre fuerte es una frase que significa una torre de defensa. Número 2 significa una fortificación. Número 3 significa o representa una muralla. Y número 4, una fortaleza. ¿Qué quiere decir? Que cuando tenemos hambre, nos encontramos en vulnerabilidad, en debilidad, como se sintió nuestro Señor Jesús, tenemos a Jehová de nuestro lado, quien es nuestra torre fuerte. ¿Cuántos saben eso? Bueno, a Él corre el justo. Antes de ir al psicólogo, hay que correr a Cristo. Antes de correr al médico, hay que correr a Cristo, y después corre al médico. Pero primero a Cristo. ¿Sí? Si tienes que resolver alguna situación económica y a lo mejor tienes que vender un televisor para poder salir de un apuro, eso está bien. Para eso el Señor nos da las pertenencias. También para cuando llega el momento de necesidad, poder tomar de los recursos que Dios mismo nos ha dado y salir adelante. Ya después el Señor vuelve a proveer, porque así ha sido toda nuestra vida. Todo el tiempo Dios nos provee y nos provee y nos provee y no deja de proveernos, ¿verdad? Pero antes de decir voy a la casa de empeño a dejar mi televisor, mejor voy a Cristo. Señor, respóndeme. Y ya si el Señor dice vende la tele y después te doy otra, bueno, voy y vendo la tele y después que el Señor me dé otra. Sí, no estoy haciéndole publicidad al Buen Fin, ¿eh? El versículo 19 de nuestro texto dice que viendo Jesús una higuera cerca del camino, Él vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo:
nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera, o se secó de inmediato. Delante de Jesús, quizá cuando va de regreso a Jerusalén, a un lado del camino había un majestuoso árbol, que era una higuera hermosa, preciosa. Esta higuera está ahí junto al camino donde va él con sus discípulos. Mateo dice que Jesús fue a la higuera. Generalmente en las higueras de Israel hay muchas clases de higueras, pero las más comunes en Palestina, aparece primero el fruto y luego aparecen las hojas en el árbol. Esa es su naturaleza en la mayoría de las higueras de Palestina. Así que una higuera llena de hojas que el Señor Jesús encuentra era señal de que también debía tener mucho fruto. ¿Sí? Si ya está la hoja, ya salió primero el fruto. Y yo me acordaba cuando en ocasiones voy por mis hijos a la escuela y veo que salen con unas mochilas, no, hombre, hermanos, que parecen camiones de quién sabe cuántas toneladas, que hasta chuequitos van cargando la mochila, ¿sí, verdad? Traen libros y esto y aquello, y la cargo y le digo, oye, ¿cuántos bultos de cemento traes ahí o qué? Y salen todos desfajados, ¿verdad? Todos despeinados así, hasta el botoncito de arriba desabrochado y yo digo, ¡ay, qué! ¿Cuánto estudian mis hijos, no? De verlos y nada más sopesar su mochila, ¿cuánto estudian? Y a veces ni estudian, ¿no? Y ahí los vemos. Lo mismo pasa en las cosas espirituales. Tenemos Biblia, venimos cargados, servimos, ofrendamos, y la gente que nos ve dice, wow, qué cristianos, estos hombres son tremendos. Pero ¿saben qué? Eso puede ser solo una fachada. Eso puede ser solo un árbol con mucho follaje y sin fruto, que esa es la tragedia. Puede ser solo una fachada, porque si hablamos que no hay fruto, es porque nos damos cuenta que a veces hay pocas vidas transformadas. Y eso es algo que el Señor no espera de nosotros, sus hijos. Si Dios nos ve con Biblia, si el Señor nos ve sirviendo, si el Señor nos ve adorando al Señor, lo primero que Él quiere ver es cambios, es transformaciones de vida. De otra manera estaríamos perdiendo nuestro tiempo, ¿no? Entonces el Señor no es Dios, es un Dios de forma, Él es un Dios de fondo. Él va a la raíz, al corazón del hombre. Y un punto muy importante en esta historia es que no era tiempo de higos. Eso lo dice la misma historia, pero en el Evangelio de Marcos. Sin embargo, era evidente y de esperar que de un árbol con tantas hojas hubiera también pues mucho fruto. Lo cierto es que nada, dice la historia, nada encontró en ella, solo hojas. Jesús se acercó a la higuera, metió su brazo, quiso sacar higos y no encontró nada. El Señor lo que hace con la iglesia es exactamente lo mismo. Él mete su brazo y Él quiere encontrar fruto en nuestras vidas. Y muchos no tienen fruto. Muchos están como la higuera. Y ya han pasado los años, y ya han pasado la vida, y están dejando pasar la vida. Y el Señor dice, ¿hasta cuándo voy a encontrar fruto en tu vida? Ahora, ¿acaso no sabía Jesús que no encontraría fruto en ese árbol? ¿Acaso el atributo de la omnisciencia, de que la omnisciencia habla de Él todo lo sabe, y de la presciencia de Dios, su conocimiento anticipado, le falló en ese momento? ¿Le fallaría ese atributo? Por supuesto que no. Fíjense bien, desde su naturaleza divina, porque Él fue hombre y Dios, Él sabía todo, pero no desde su naturaleza humana. Esto es muy importante. Jesús como Dios, porque la higuera también representa al pueblo de Israel incrédulo, pero ahí vamos a encontrar muchas enseñanzas para nosotros. Jesús como Dios sabía que Israel era el pueblo escogido, pero que no creería. Él sabía como Dios, sabía que no iba a encontrar fruto, pero como hombre, al acercarse, tenía la esperanza de que algunos sí creyeran en Él como el Mesías. Son las mismas características de Jesús hoy en nuestros días. Él como Dios, Él sabe de aquí entre nosotros
quién cree y quién no cree. Él sabe quién tiene un corazón abierto y quién tiene un corazón endurecido. Pero Él en sus atributos, en sus características de Dios, de hombre, de bondad, de mansedumbre, de lo bueno que Él es, Él también se acerca a nosotros con la esperanza de hallar fruto. También en el Nuevo Testamento nosotros vemos la misma figura y las consecuencias de un árbol seco o de un árbol sin fruto. Juan el Bautista lo dijo, acompáñame a Mateo capítulo 3 versículo 10. Juan el Bautista también lo dijo de esta manera. Dijo: ya también el hacha está puesta sobre la raíz de los árboles. ¿Por qué? Por lo tanto, dice, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Ahora, Juan no está diciendo que ya está cortando Jesús el árbol. No, porque Él vino a ofrecernos primero arrepentimiento antes de juicio. Pero el hacha está puesta sobre el tronco, sobre la raíz. Él está preparado para cortar todo árbol que no dé fruto, toda vida que no lleve fruto. Él está listo para cortarlo. Por eso es que en el ministerio de Cristo, cuando Juan el Bautista predica arrepentimiento, 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 y después él dice: viene uno mayor que yo, y luego lo señala y dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Sí, el ministerio de Juan el Bautista consistía en eso, en abrirle camino a Jesús para que la gente, cuando viera o recibiera el mensaje de Cristo, su corazón ya estuviera preparado para el arrepentimiento. Pero encontró justo lo contrario, aunque uno que otro, algunos judíos, por supuesto que rindieron su vida a Cristo, pero la mayoría no. ¿Qué dijo Jesús en Mateo capítulo 7, versículo 16 al 20? Mateo 7, versículo 16 al 20. Por sus frutos los conoceréis. Y mire cómo nos lleva a razonar. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Pues la respuesta es no. Versículo 17. Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. 19. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Vamos más adelante, capítulo 12, Mateo 12, versículo 33 también. Jesús dijo: o haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Verso 34, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, pero el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca malas cosas. ¿Qué vemos aquí Jesús cuando les dice a ellos generación de víboras en el 24, en el 34? El Señor Jesús está viendo en el pueblo de Israel el follaje, las hojas. El follaje de los líderes era abundante, pero no tenía nada de fruto. Por eso el Señor Jesús les dijo: generación de víboras, nubes sin aguas, cisternas rotas, sepulcros blanqueados, hipócritas, tienen veneno de serpientes en sus labios, dicen que aman pero no aman, etcétera, 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 etcétera. Eran hombres impecables exteriormente, impresionaban. Cualquier persona que los veía decían: yo quiero ser como ellos. Ellos alargaban las filas de las barbitas que le ponían al borde de sus vestiduras, de las filacterias que le llaman la escritura. Debían tener cierta medida, no recuerdo cuánto, pero ellos la ponían al doble o al triple, porque eso representaba la vida de oración del ministro, del fariseo.
Entonces cuando la gente la veía no de un tamaño sino al triple, la gente decía: wow, cuánto ora, este hombre es súper especial, estos hombres son tremendos hombres para nosotros. Y Jesús le dijo: no, son unos hipócritas. Ellos se ven blancos por fuera, pero por dentro están llenos de muerte. Ellos son la higuera, que se ven impecables, tienen muchas hojas, pero no tienen fruto. ¿Cómo podéis, les dijo Jesús, hablar lo bueno siendo malos? Es que para hablar lo bueno, hermano, cualquiera puede hablarlo, ¿sí? Pero el que se atreva a hablar lo bueno, no solo es porque lo dice, sino porque lo hace. Y eso me habla de una identidad con Cristo. Jesús hablaba lo bueno, pero lo vivía. Él fue un ejemplo de cosas buenas. Él fue un ejemplo de vida en toda la extensión de la palabra. En Lucas 6:43, el médico Lucas escribe que Jesús dijo esto. Lucas 6:43: no es buen árbol el que da malos frutos. No es buen árbol el que da malos frutos, ni tampoco es mal árbol el que da buen fruto, porque cada árbol se conoce por su fruto. Porque no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces aquella higuera, hermanos, era una imagen del pueblo judío que, a pesar de la gracia y los milagros que se hacían a favor de ellos, no habían dado el fruto esperado. Al contrario, el único fruto que estaban dando era el fruto amargo de su incredulidad. Porque cuando el Señor Jesús vino a la tierra y echó fuera demonios y sanó enfermos y multiplicó el pan y calmó la tempestad y etcétera, todo eso fue regalos de gracia que manifestaban y anunciaban al pueblo de Israel que Él era el Mesías. Entonces el fruto que esperaba Jesús de ellos era el fruto de ¿qué? De la fe, de creer, de depositar su fe, su confianza en Él. Pero el fruto fue de incredulidad, fue un pecado gravísimo de incredulidad. ¿Hay gente así hoy? La hay, desafortunadamente, y aún lo puede haber dentro de la iglesia. Hay gente que ha visto la gracia de Dios en sus vidas, milagros, ha visto sanidades, ha recibido la provisión de Dios, etcétera, y aún no creen del todo en esa gracia de Dios. ¿Por qué no creen en todo de esa gracia de Dios? Muy simple es la respuesta: por sus frutos, por el fruto que da la gente. Ya recibí un milagro, ya el Señor me concedió un trabajo, ya tengo una casita. Sí, pero no dejan de mentir, no dejan de hablar en doble sentido, no dejan de tratar mal a su esposa, llevan una doble vida, llevan, hermanos, o tienen un gran follaje de apariencia, pero están como la higuera, sin fruto. Jesús condenó eso cuando Él vino en su tierra. Y Él le dijo a Corazín y a Betsaida: si los milagros que se hicieron en ti se habrían hecho en Sodoma, hace tiempo se habrían arrepentido. La prioridad para Jesús era el arrepentimiento, y obró milagros para que ellos, por medio de los milagros, se arrepintieran y vinieran a Cristo. Hoy sigue haciendo el Señor milagros en nosotros, y hay mucha gente aún dentro de la iglesia que no se ha arrepentido. ¿Por qué me dice, pastor, que no me he arrepentido? Por sus frutos. Porque el árbol es conocido por sus frutos. Y cuando habla de frutos morales, transformación de vida, cambio de pensamiento. Arrepentimiento en griego es la palabra griega metanoia, un cambio de dirección. Tú vas hacia un lado en una dirección, viene a Cristo y te cambia y vas al lado contrario de donde ibas. Ahora en Cristo amas lo que antes aborrecías, y hoy en Cristo aborreces lo que antes amabas. Pero en muchos no es así. ¿Por qué? Porque solo es apariencia, porque no han dado fruto para Dios. Y esta higuera, esto es muy fuerte, merecía la maldición de Dios. La merecía por no dar fruto. Es el misterio de la reprobación del pueblo escogido, que es Israel, que más tarde lloraría
el apóstol Pedro por la nación de Israel. Y es el mismo sufrimiento y es el mismo juicio y es la misma tragedia que le va a suceder hoy en día a una persona que no dé fruto, que no dé fruto. La reacción de Jesús ante la falta del fruto de la higuera fue inmediata. Si ustedes se dieron cuenta en la lectura, Él pronunció una sentencia definitiva y Él dijo: nunca más, nunca jamás nazca de ti fruto. En el mismo momento el árbol comenzó a secarse. Por eso dice Mateo: y al instante se secó la higuera. Ahora, sin duda aquí comienza una lección impresionante relacionada con la nación de Israel. Ese árbol, Israel, que Dios había plantado en esta tierra, que lo había cuidado y lo había protegido para que llevase fruto, pero cuando viene Jesús a ver ese árbol, encuentra solo apariencia. Y cuando Él ve apariencia, solo hojas, eso le causa un dolor profundo a Dios. Porque a Dios le dolió, y escuchen bien, y le duele mucho cuando su pueblo no lleva fruto. Porque la única manera para que podamos dar fruto es teniendo al Espíritu Santo dentro de nosotros. Sí. Y si alguien no tiene al Espíritu Santo dentro de su vida, esa persona no ha nacido de nuevo entonces. Y esa persona entonces no es un creyente. Y entonces entendemos que por eso no da fruto. Pero si tú tienes al Espíritu Santo, ¿y cómo sé que tengo al Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo te redarguye de pecado. Y el Espíritu Santo genera en ti el querer como el hacer por su buena voluntad. Y el Espíritu Santo produce a ti para que des el paso de dar fruto. Y no fruto, mucho fruto, dice su palabra. Pero a Dios le duele cuando no estamos dando fruto. Por ejemplo, en el matrimonio, cuando uno está recién casado, hay diferencias entre nosotros, normal, cosas diferentes. Fuimos criados en nuestro hogar de forma diferente, hábitos diferentes de ella, de él, costumbres diferentes, conductas diferentes. Sin embargo, a medida que pasan los años, pues se espera que el matrimonio tenga cambios, comience a dar sus frutos buenos. Y que los cambios se puedan notar con toda claridad. Si los hay, esos frutos, bueno, en el hogar va a haber mucha felicidad. Pero si no se dan esos frutos, esos cambios, va a haber tristeza y dolor, tanto en la esposa como en el esposo como en los hijos. Y van a pasar los años y van a decir: mi esposo ya tiene 150 años y sigue siendo el mismo. Y mi esposa tiene 150 años y sigue siendo la misma. Y me grita igual que cuando nos conocimos y no quiere someterse, y la esposa dice: y él no me ama, y él no me trata como vaso más frágil, y él no me procura, ni el 10 de mayo me lleva a comer, y es el cuento de nunca acabar. ¿Y el fruto? ¿Sí? Lo mismo es con Dios. Cuando venimos a Él, venimos con mucho pecado, con muchas conductas malas, una manera mala de vivir. Pero al pasar del tiempo, Dios espera frutos. Al pasar del tiempo en nuestra relación amorosa con Él, Él espera en nosotros cambios, un cambio total en toda nuestra personalidad. Si los hay, esos cambios, bueno, los beneficiados vamos a ser nosotros, pero en el corazón de Dios va a haber mucho gozo, mucha alegría. Pero si no hay fruto, en el corazón de Dios hay dolor. Y yo creo que ninguno de nosotros queremos causarle dolor a Dios, pero se lo venimos causando cuando no entendemos que debemos de dar fruto sí o sí, si decimos que somos hijos de Dios. Pero a Dios le duele, hermanos. Israel era un pueblo aparentemente religioso y grande, repito, impecable, un ejemplo para las naciones. Sin embargo, lo mismo venía ocurriendo antes de Cristo, en tiempos del profeta Isaías,
escribe el profeta y dice que la gente de su época, los judíos, se acercaban a Dios con su boca y le honraban y le amaban y le alababan con su boca, y te amo y te alabo y te bendigo y te adoro y eres lo mejor, y eres Jehová Rafa y Jehová Jireh y Jehová Sidkenu y Jehová Nisi y esto y lo otro y todo. Y dijo Isaías: pero su corazón está lejos de él. No había fruto. Isaías 29, versículo 13. Lo voy a leer en la versión de la Biblia de las Américas. Isaías 29, versículo 13. Dijo entonces el Señor: por cuanto este pueblo se me acerca con sus palabras y me honra con sus labios, pero aleja de mí su corazón, y su veneración hacia mí es solo una tradición aprendida de memoria. Su veneración hacia mí es solo una tradición aprendida de memoria. Qué terrible situación la del pueblo de Israel. Memorizaron la ley, memorizaban ciertos versículos como tú y yo los memorizamos. Y ahora en el terremoto yo ya oía a cristianos: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Y casi se morían del susto ahí. Lo memorizaban, lo repetían, a veces como vanas palabrerías, porque a veces no hay la seguridad en el corazón con la misma que lo estamos pronunciando con nuestra boca. Y así eran los judíos, memorizaban la ley, memorizaban los mandamientos. Ayer hablaba con el profesor de hebreo que está dando usos y costumbres de Israel, y me impresionó, me mostró muchas hojas y me decía: mira, pastor, aquí están los 613 mandamientos que están en la ley y están respaldados en todo el Antiguo Testamento. Y cuando los leí, hay mandamientos para los padres, mandamientos para los hijos, mandamientos para los empresarios, ¿cómo se decían? Los amos, mandamientos para los esclavos, mandamientos para los niños, mandamientos de alimentación, mandamientos para la escuela. Y yo dije: Dios mío, a Dios no se le escapó nada, pero solo era memorización, sin convicción. Dios quiere corazones sinceros. Él no está buscando grandes servidores ni grandes predicadores que se vean impresionantes. A Dios no le interesa eso. No le interesa eso. Él está buscando corazones cercanos a Él. Isaías dice que los corazones se alejaron de Él. Dios quiere corazones que se acerquen a Él, transformados. Gente santa que está más preocupada en evidenciar sus frutos que en aparentar ser más grandes que los demás. ¿Se acuerdan del fariseo y el publicano? ¿Se acuerdan? Bueno, el que no se acuerda es porque no lee su Biblia. Vamos a leerla. Lucas 18, por favor. Y les voy a dar un tip para que estudien con más sabor la Biblia. Estudienla por historias y digan: hoy voy a estudiar la historia de Moisés y la liberación del pueblo de Israel de Egipto, y va a aprenderse las historias, y ahí se aprende la palabra. Voy a estudiar la historia de David con Goliat. A ver, y donde empieza, y me aviento la historia de ida y de rey, y ahí te vas a aprender muchísimo. Y ahora, ¿cómo fue que David fue ungido como rey? Y ahora voy a estudiar la historia de Ruth, y ahora la historia de Mardoqueo, y ahora la historia, y empiezas a memorizar la Biblia. Fíjate, y cuando la memorizas, como la palabra está viva, se te mete, hermanos. Y cuando empiezas a vivir tu vida cotidiana, solitos los frutos se evidencian, porque lo que tienes dentro produce fruto. Y dices: ay, no, David se asomó y vio a una mujer que no era de él, y mejor me volteo. Así de fácil, ¿sí? Hay otros muy sinvergüenzas que dicen: si David pecó y Dios lo perdonó, pues yo peco y Dios me perdona. Todo lo tuerce en el significado de la Escritura, porque la gran diferencia es que David era rey de Israel
y nosotros somos sacerdotes en Cristo Jesús. Cosas muy diferentes. Y David, con todo y que le perdonaron su pecado porque lloró mucho, inundó su lecho de lágrimas, y él dijo que su vida se había secado, etc. Ustedes saben la historia, pero después se arrepintió, pero pagó por su pecado. Pero después dio fruto de arrepentimiento. Pero cuando nosotros leemos esas historias, el Señor evita que lleguemos a ese momento del pecar y comenzamos a dar frutos de santidad, frutos agradables a Dios. ¿Amén, esposas? Digan bien, con convicción, no tengan miedo. Miren, vamos a ver Lucas 18:11. Dice que el fariseo, puesto en pie en el templo, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros. Y a su lado estaba un publicano, un cobrador de impuestos, judío, que trabajaba para Roma, y por eso los judíos aborrecían a estos, porque aparte que cobraban los impuestos, les robaban, se los transaban. Y dice: ni aún soy como este publicano. Versículo 12: yo ayuno 2 veces a la semana, yo doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, ni siquiera quería aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Lo cual significa: Señor, perdona mis pecados. Versículo 14, dice Jesús, concluye: os digo que este publicano descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. De nada le sirvió al fariseo su yo soy más justo, yo doy diezmo de todo, yo no soy un adúltero como ellos, yo ni siquiera soy como este publicano. ¿Cómo se mostraba? Impecable, como el árbol de higos, mucha hoja, mucho follaje, mucho ruido, ¿verdad que sí? Pero el otro pasaba desapercibido a los ojos de los hombres, pero era visto por Dios, porque este hombre trajo un fruto de arrepentimiento. Entonces vemos que el yo de este fariseo no produjo nada. El yo de nosotros no produce nada, pero el yo de Dios lleva mucho fruto. Es decir, que cuando Cristo en ti está obrando y su Espíritu Santo, comienzas a llevar mucho fruto. Ahora, no cabe duda que maldecir un árbol por no tener higos cuando no era tiempo de higos, pues puede ser visto como una acción fuera de razón, que fue lo que hizo Jesús. Pero aquí es donde comienza la aplicación simbólica con Israel. Israel era como la higuera, un árbol con muchas hojas, pero sin fruto, lleno de profesiones falsas de piedad aparente. El texto concluye diciendo que después de pronunciar las palabras, Jesús, cuando dijo se secó enseguida la higuera, que traducido es se secó al instante, quiere decir que Jesús ni siquiera meditó, no titubeó en lo que tenía que hacer. Él dijo lo que tenía que decir y la higuera maldecida se secó al momento. ¿Qué quiere decir? Que nuestra fe y nuestra vida forzosamente debe ser una constante de dar fruto, de dar fruto, de dar fruto. Pero a todos los que dicen ser hijos de Dios, pero su fe es estéril o es aparente, escuchen bien, Dios no los soportará por mucho tiempo. Eso es duro, ¿no? Él es clemente en misericordia. Él es, ¿cómo dice el versículo? Lento para la ira y grande en misericordia. Él es así. Y Él ha sido bueno con nosotros. Él nos ha dado tiempo para que demos fruto. Pero hay cristianos muy obstinados que dicen: bueno, si ya soy salvo y tengo la seguridad de mi salvación, bueno, salvo, siempre salvo, haga lo que haga. Al fin que estoy salvo para siempre.
No, eso no es lo que la Biblia dice. Porque uno que es salvo, siempre salvo, no hace lo que se le pega la gana. Porque un salvo teme a Dios y da frutos para salvación. Entonces, si tú estás tan seguro de tu salvación, entonces es porque estás viendo el fruto que hay en ti. Pero si no estás viendo fruto en ti, no deberías estar tan seguro de tu salvación. Y no es que la vas a perder, porque una vez dada nadie la pierde. Simplemente hay quienes nunca han sido salvos, porque nunca han dado fruto para Dios. Ahí está el problema. Y el problema, valga la redundancia, es que Dios es muy paciente, muy misericordioso, y alabamos su nombre por eso y le damos gracias, pero no nos soportará por mucho tiempo sin fruto. Acuérdense, el hacha ya está puesta para cortar todo árbol que no da fruto. ¿Cuánto tiempo Dios nos ha soportado sin fruto? ¿Cuántas veces le hemos dicho: Señor, ahora sí voy a cambiar, ahora sí le voy a echar ganas, ahora sí voy a vivir como hijo de Dios? Y no lo hacemos. Dios en su paciencia, hermanos, nos soporta, pero un día cortará todo árbol que no esté dando fruto. Y aunque tú le digas: Señor, mira, yo tengo tantos años de cristiano, yo sirvo en esta área, soy fiel en mis ofrendas, en mis diezmos, ayudo a los pobres, mira esto y lo otro, el Señor te va a decir: bueno, te ves bonito, te ves bien, te ves frondoso, pero un árbol así de bueno no puede dar fruto malo, y estás dando malos frutos. Recuerden que cuando hablamos de fruto hablamos de transformación de vida. No estamos hablando de qué cosas haces para Dios, porque qué cosas puedes hacer tú para Dios. Nada. Nuestra capacidad viene de Dios. La zarza ardía cuando Moisés la vio y no se consumía. La zarza era una bola de un matorral, una bola de varas secas que se formaban en el ambiente del desierto en Palestina. Era de lo más común. ¿Las han visto en las películas? Que las mueve el viento, bolas así de varas. Esas son las zarzas. Y con el intenso calor se incendiaban. Eso también era común. Lo que no era común es que no se consumía. Seguía ardiendo y seguía ardiendo. ¿Saben qué? Nosotros somos esas zarzas en el desierto. Y es común, hermano, que somos movidos por el viento. Pero cuando tenemos a Jesús en nuestra vida y al Espíritu Santo, fíjense bien, no solo ardemos una vez y después nos apagamos, sino que continuamos con la vida de Dios, que es la vida del Espíritu. Y eso es la obra sobrenatural del Espíritu Santo en nuestras vidas. Entonces lo increíble no es ver a cristianos en una iglesia, lo increíble es ver a cristianos que se mantienen y se sostienen por todos sus años dando fruto. Eso sí es elogiable. Eso sí. Y es que la verdadera piedad se expresa en amor. La verdadera piedad se expresa en comprensión. La verdadera piedad o la verdadera fe, la verdadera religión se expresa en entrega, entregándonos a Dios, entregándote a tus hermanos, entregándote a la gente. Todo lo que no descanse en el amor de Dios es solo hojas que no pueden agradar a Dios. Si las cosas que haces no las haces en amor, no te cuentan. Señor, yo sirvo, Señor, yo esto, pero no lo hiciste en amor. Señor, pero yo, mira, le doy a mi esposa para sus medicinas pero no lo estás haciendo en amor. Jesús no iba a dar su vida sin hacerlo en amor. Con amor eterno nos amó. No me amaron ustedes a mí, yo los amé a vosotros. Yo tomé la iniciativa de amarles a ustedes. Y todo lo que hacemos debe descansar en el amor de Dios. Porque si no, Pablo lo dijo muy claro: si no tengo amor, nada soy, y vengo a ser como metal que resuena o un címbalo que retiñe. Es decir, de nada nos sirve hacer cosas buenas
si no lo hacemos en amor, porque si no lo hacemos en amor no hay fruto. Y le decimos a la esposa: si no te amara no me hubiera casado contigo. Eso no sirve de nada. Mejor no le digas eso y demuéstrale con tus frutos que la amas, y viceversa. ¿La cuidas? ¿La atiendes? ¿La procuras en sus necesidades? ¿La perdonas? ¿La soportas? ¿La toleras? ¿Estás entregado a ella? Mujer, también para tu esposo. ¿Lo amas? ¿Lo honras? ¿Te sometes voluntariamente a la autoridad que es él? Es que usted no sabe cómo es él. No sé, ni me importa. El mandamiento se lo dio Dios a la mujer. A usted no le dijo al hombre: sométela. Le dijo a ella: ustedes someteos, obedezcan a sus maridos. Maridos, amen a su esposa como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Fruto. Fruto. Versículo 20. Cuando vieron los discípulos, decían maravillados: ¿cómo es que se secó al instante la higuera? Ahora, esto no supone que se secó en el mismo instante en que Jesús pronunció la maldición sobre ellos. Lo que nos está diciendo realmente Mateo es que el efecto de retirar la vida del árbol sucedió al momento en que el Señor pronunció las palabras. ¿Esto es claro? En el momento que el Señor Jesús dijo: nunca más vuelvas a dar fruto o nazca fruto de ti, en este momento no crean que se puso verde, así se secó. No, sino que le retiró la vida, pero se seguía viendo bonita la higuera, pero le retiró la vida. Para que quede más claro, es lo que pasó con Adán y Eva cuando pecaron. Dios les dijo: si comen de ese árbol, el día que comieres de ese árbol, morirás. ¿Ese día murieron físicamente? No, pero sí espiritualmente, con todas sus consecuencias. Eso pasó con la higuera, que Israel no fue... En Israel no fue visible el juicio en ese momento, pero hasta el día de hoy lo vemos hecho realidad. Israel sigue seco, sin vida espiritual y sin frutos espirituales, siguiendo bajo el juicio de las palabras que pronunció Jesús sobre ellos por su incredulidad. Y lo mismo puede pasar con nosotros. Dios espera frutos de nosotros, vidas nuevas, transformadas, llenas de amor, de misericordia, espirituales, etc. Sin embargo, si nos resistimos a esa vida del Espíritu, va a venir, como en los judíos, inevitablemente la muerte espiritual y eterna, lo cual sería y es la mayor tragedia para el ser humano. Incluso hoy puede estar aquí dentro de la iglesia alguien bajo el juicio de Dios y sin darse cuenta. ¿Y cómo me puedo dar cuenta, pastor? Por sus frutos los conoceréis, lo estamos diciendo. Por sus frutos, porque el árbol bueno no puede dar frutos malos, ni el árbol malo puede dar frutos buenos, dijo Jesús. Así de fácil te puedes dar cuenta. Pastor, es que se me hace tan difícil dejar de buscar otra mujer que no es la mía. Bueno, te garantizo que tu vida en el infierno va a ser más difícil que la que tienes ahora. Decídete a dejarla. Tienes que dar fruto. Así que ya hay que dejar. Deja de engañar a tu esposa, deja de tratarla mal, de ofender a tus hijos, de ser amargado, de ser peleonero, de ser iracundo, de ser mal hablado, de ser borracho, de ser fornicario, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sabes por qué? Porque el día final a nadie vas a poder culpar. Por tus frutos serás juzgado. Por tus frutos serás juzgado. Pero al día siguiente, cuando vienen los discípulos con Jesús, pasaron por el camino donde estaba la higuera. Y Marcos dice que los discípulos se asombraron al verla marchita al otro día. Se marchitó. Todo cristiano que no da fruto en su debido
tiempo en la agenda de Dios, como lo dijimos al principio, termina como marchito, seco. ¿Cuánto tiempo llevas en el cristianismo? ¿No te parece que ya es tiempo de dar frutos, hermanos? ¿Verdad que sí? Ay, Señor, es que no puedo. 10 años de cristiano, 2 años, 5 años, el tiempo que sea. Viene el Espíritu Santo y te da el poder para transformar tu ser, hermanos. Hace 32 años que conocí a Cristo, pues tenía mis amigos, adolescentes, jovencitos, y todos éramos fervorosos en las cosas de Dios. Servíamos al Señor y estudiábamos en las clases del estudio bíblico y esto y lo otro, y ahí estábamos. Pero ya pasaron 32 años y lamentablemente la mayoría se secó. Solo unos permanecieron firmes y constantes, dando fruto para Dios. Y es que el problema es que Marcos dice que la higuera se secó desde la raíz. Quiere decir que se había secado totalmente, porque la vida viene de la raíz. De ahí lo que Jesús dijo: nunca más salga fruto de ti. Él dijo: yo soy la raíz de David. Si nuestra vida no está en la raíz que es Cristo, nos vamos a secar. Tarde o temprano nos vamos a marchitar. Nuestro cristianismo va a ser un cristianismo de fachada, falso, no genuino. ¿Tú no quieres eso para ti? ¿No quieres eso para tus hijos? Yo no lo quiero para mí ni para mis hijos. No lo quiero para ustedes, la iglesia que Dios me ha entregado para pastorear. De ahí la importancia de echar raíces profundas en Dios y en su palabra para no secarnos. David dijo: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Ahí está un árbol con raíces profundas, un cristiano con raíces profundas. Bendito el varón que confía en Jehová, dijo el profeta Jeremías, escribió: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Y le dijo Jesús a la samaritana: samaritana, tú dices que esta fuente, que este pozo es de Jacob y le han puesto un altar, pero prácticamente, ¿no? Estoy parafraseando, pero todo aquel que beba de esta agua volverá a tener sed. Pero el que beba del agua que yo le daré, nunca jamás tendrá sed. No solo sacia la sed, sino que da fruto. Debemos entonces echar raíces en Dios para no secarnos. ¿Y cómo echamos raíces en Dios? Estudia su palabra, medita en ella, ten un tiempo de comunión con el Señor, obedece la palabra, lo que aprendes, lo que oyes, lo que lees. Aplícalo a tu vida, memoriza los versículos, las historias bíblicas para que puedas dar fruto. Hay que echar raíces en el conocimiento de la palabra de Dios. Muchos dicen: es que yo apenas abro la Biblia y me quedo dormido. Bueno, al que sufre de insomnio se le recomienda leer la Biblia para que puedas dormir. Pero el que no sufre insomnio, lea la Biblia para crecer y para dar frutos para Dios. ¿A poco no, hermanos? Hace años le dije a una chica de la alabanza, hace muchos años: oye, lo hice adrede, le dije: ¿me podrías recordar en qué libro de la Biblia está el versículo que dice: ayúdate que yo te ayudaré?
y hoy por ti y mañana por mí. De la alabanza, Y me respondió y me dijo: hoy precisamente leí ese versículo en mi devocional. Ahorita le digo. Me dice: es que ahorita no me acuerdo. Eso es no echar raíces en Dios. Eso es echar relajo. Sí, eso es tener en poco el tesoro más grande y más precioso que el Señor ha puesto en nuestras manos, que es el conocimiento. Dijo en palabras de Pablo: la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor y Salvador. Y después, en otra ocasión, por amor del cual lo he perdido todo y hoy lo tengo por basura. Debemos estar llenos de Dios, llenos de Dios. Hay gente que en el terremoto empezó: Jehová es mi pastor y nada me faltará, y en lugares de delicados pastos me hará descansar. Se ven bonitos, follajes tremendos, pero su corazón más temeroso que el de un incrédulo. Está bien que digas la palabra en voz alta, gloria a Dios, quizá otro se salve, ¿no?, al oírte. Pero un cristiano que está dando frutos tiene puesta su confianza en Dios. El temor es normal, pero no que el temor te rebase. Versículo 21. Respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudareis, no solamente haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis: quítate y échate en el mar, será echado. ¿Qué dijo Jesús? Si tenéis fe y no dudas. Probablemente el monte que señaló Cristo era el monte de los Olivos, que tenía a la vista, lo cual era mucho más difícil echar el monte, ¿a dónde? Al mar, que decirle a una higuera: sécate, ¿no? ¿Realmente podemos hacer que un monte se arroje al mar si tuviéramos la fe de la que está hablando Jesús? ¿Podíamos hacerlo? No. Esto es una hipérbole. En la hermenéutica aprendemos que una hipérbole es un lenguaje exagerado que expresa la verdad de que ninguna cosa, por difícil que parezca a los ojos de los hombres, pero que esté en armonía con la voluntad de Dios, será imposible para nosotros si no dudamos. ¿Entendió? ¿O lo dejé con la cara de what? ¿O lo dejé peor? Se lo voy a explicar. Pero primero vamos a leer versículo 22. Todo lo que pidiereis en oración creyendo, yo creo que el Señor a mí también me va a dar mi Lamborghini, como al Papa se lo dio, a mí también. Bueno, está bien, tú pide lo que quieras. Soñar no cuesta, ¿verdad? Ahora, si la fe es el instrumento para operar milagros, se deduce en este versículo que podemos alcanzar cuanto pidamos a Dios en oración, lo que esté en su perfecta voluntad, claro está. Santiago pone ejemplos de oraciones de fe que fueron oraciones respondidas milagrosamente. Santiago 5:17, miren. Y dice Santiago que Elías era un hombre sujeto a pasiones, con debilidades, con preocupaciones, con temores, con hambre, con calor, con frío, igual que nosotros. Ahí lo dice Santiago. Pero este oró, o sea, no era un hombre súper especial. ¿Sí? Aquellos que dicen, es que si yo oro, Dios te va a bendecir. Si vienes a mi iglesia, si vienes a mi retiro y yo pongo las manos sobre ti, va a haber una transferencia de poder. No, miren, Elías era un hombre con pasiones semejantes a las nuestras. Oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra nada más y nada menos que por 3 años y medio. Y después de 3 años y medio oró otra vez, y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. ¡Wow! ¿Verdad? ¿Cuántos quieren conocer a Elías? ¿Para qué si conoces al Dios de Elías?
Pues no estamos entendiendo. Ahora, hay algo importante porque de ahí han surgido muchas doctrinas heréticas, falsas doctrinas. Darle orden a la lluvia, darle orden al viento, tú caminas sobre el lago de Tequesquitengo y no te vas a hundir, y esto y lo otro, ¿verdad? Y en el nombre de Jesús lo hizo Pedro, lo hizo Jesús, también yo lo hago porque soy Jehová Junior. Ok, ahí les va. Debemos notar que la oración del profeta Elías, quitemos lo de profeta, lo de Elías, un hombre como nosotros que oró fervientemente y que tuvo, como dice ahí, pasiones semejantes a las nuestras. Él oró a Dios, fíjense bien, al Dios que había determinado en su conocimiento anticipado, Dios, y en su voluntad de él, no la de Elías, es decir, sin Elías, ya Dios sabía lo que debía hacer sobre la nación. ¿Y qué había determinado? Dos cosas. Número uno, que el pueblo que estaba bajo pecado o hundido en sus pecados y que no quería proceder al arrepentimiento, ya Dios había determinado meterlo en un juicio de sequía a nivel mundial. Él ya lo sabía sin Elías. Eso es claro, ¿verdad? Dios mueve a Elías para orar de esa manera y entonces eso sucede. Dios solo usó a Elías, lo movió a orar fervientemente. Yo creo que el acto de orar fervientemente es porque dijo Elías: ay, Dios mío, ¿cómo que orar para que no llueva 3 años y medio? Puedo orar por una temperatura y puedo orar, pero no puedo orar para que. Entonces yo creo hay una lucha siempre entre lo que Dios dice y nuestra humanidad, ¿no? Y yo creo que él luchó, porque por eso resalta a Santiago, que dice que era un hombre sujeto a pasiones como nosotros. Ay, Señor, cosa difícil me estás pidiendo, pero tú sabes lo que haces, Padre. Ay, Dios mío, y si no llueve, y si no pasa nada, la gente se va a burlar. Tú obedece, Elías, esa es mi voluntad. El pueblo tiene que estar bajo un juicio. Y después de 3 años y medio vuelve a orar, movido por Dios, Elías, y ahora le dice Dios: ahora vas a orar para que llueva. Y llueve, hermanos. Entonces noten esto, Elías no operó milagros arbitrariamente a su gusto, no, sino como consecuencia a lo que Dios había determinado antes. En otras palabras, quiere decir que Elías, el Elías que oró con fe sobre la base de lo establecido para determinadas circunstancias, y su oración fue respondida porque fue la voluntad de Dios. Amén. Entonces, si la voluntad de Dios, fíjense bien, yo puedo ir al Popocatépetl y decirle: échate al laguito que tienes allá a un lado. Y si es la voluntad de Dios, se hace. Y si no, no se hace. Literal, lo acabamos de leer. ¿Sí? Y él puso el ejemplo de Elías. Era algo prácticamente igual de increíble y de imposible decirle determinar 3 años y medio sin lluvia. ¿Cómo? Pues tú, ¿qué onda, Elías? Sí, pero él estaba haciendo lo que ya estaba establecido por Dios, no lo que él quería hacer. Estoy terminando. La oración en fe pone el poder de Dios en acción. La oración en fe pone el poder de Dios en acción conforme a lo que Él antes ha determinado. O sea, fe y oración siempre van juntas. La fe conduce a la oración y la oración solo es auténtica cuando brota de la fe. Amén. ¿Puedes pedirle a Dios lo que tú quieras? Sí. Señor, dame un carrito 2018 y una casita en las lomas de Chapultepec. Y quiero viajar 3 veces al año a Disneylandia. En el nombre de Jesús. Como que le quieren hacer así al Señor, ¿verdad? Amén, porque amén significa así sea. Lo declaro y lo establezco. Me apropio y es mío.
Y bueno, no llegó el 2018, pero te llegó un bocho en muy buenas condiciones. Y no te llegó tu casita en Lomas de Chapultepec, pero te la dio en Lomas de Chalco. Y vives tranquilo. Aquí en Nueva York te pudo haber llevado, y gloria a Dios, ¿verdad? Y no te concedió ir a Disneylandia, pero a lo mejor sí a la feria de Chapultepec. Tú le pediste algo y no pecaste en pedirlo, pero recibiste lo que era la voluntad de Dios, y en eso debes tener contentamiento. Como un canto hermosísimo que escuché en algún lugar recientemente que decía: me des o no me des, hagas o no hagas, en invierno o en verano. Y se basaba en ese versículo. Si proviene de ti, dice el canto, si es tu voluntad, la aceptaré. Qué tremendo, ¿verdad, hermanos? Fruto, eso es dar fruto para Dios. Y termino con este comentario. Alguien lo explicó así: todo cuanto con fe y confianza en el poder y bondad de Dios se demande de Él, siempre que la oración vaya orientada a su gloria y no sea para gastar en nuestros caprichos personales, todo cuanto redunde en provecho espiritual será respondido por Dios. Amén. Vamos a orar. Pero quiero orar por ustedes o por algunos que van a pasar al frente. Inclinen su rostro, por favor, cierren sus ojos, y le voy a pedir a los diáconos que se vayan acercando. Y el Señor nos ha estado hablando acerca de la importancia de la vida que da fruto, de la tragedia de una higuera de apariencia, de follaje, de fachada, pero que cuando Jesús metió su brazo no halló fruto. Y el Señor nos hablaba al principio y nos decía que hay un tiempo establecido en su agenda para que nosotros demos ese fruto, y ese tiempo establecido se dio cuando venimos al Señor. Y tal vez aquí haya algunos o muchos que sienten que ese tiempo establecido por Dios ya se les pasó. ¿Por qué? Porque su raíz está seca, porque ustedes son árboles como la higuera, con mucho follaje, pero sin fruto. Y hay algo que nos pone a pensar: el hacha está puesta sobre el tronco, sobre la raíz, y todo árbol que no dé fruto será cortado y echado al fuego, será llevado al infierno. Ese no es el plan de Dios para nosotros. El plan de Dios es el cielo, no es el infierno. Pero el deseo de Dios es que demos fruto, y mucho fruto. Unos darán menos que otro, unos 30, otros 60 y otros 100 por uno, pero todos debemos de dar fruto. Y si tú consideras que tu vida espiritual hoy es como esa higuera, como dijo Jesús en el Apocalipsis, que tienes nombre de que vives pero estás muerto, pero quieres y necesitas y quieres pedirle hoy la ayuda a Dios, que reconoces que estás mal, que el Señor se ha asomado a tu corazón, a tu espíritu, a tu alma, y te dice: hijo, no tienes fruto, no hay fruto. Oras, sirves, ayunas, ofrendas, pero no hay transformación de vida.
serás cortado y echado al fuego. Que esto no nos llegue a suceder. Ayer un pastor decía: ninguno de nosotros tenemos garantizado nuestro próximo suspiro. No, porque nuestra vida depende de Dios y está en las manos de Dios. El que tiene contados nuestros cabellos es el que dice: hasta aquí. Y el Señor nos ha tolerado mucho tiempo, tal vez muchos años, sin dar fruto, pero un día no te tolerará más y te puede decir: nunca más des fruto, lo cual representa una sentencia del infierno. Aquí hay que reconocer con humildad y sencillez de corazón y decirle a Dios: Señor, no he dado fruto. Si es tu caso, ven al frente a pedirle perdón a Dios y a que nos dejes orar por ti y a pedirle al Espíritu Santo que te ayude, que produzca en ti ese fruto. Gálatas 5, capítulo 22 y versículo 23 lo dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Todo eso es fruto. Si no encajas en esos frutos, algo anda muy mal en ti y tu vida está en riesgo. Y aquí el riesgo es la eternidad. Hay dos eternidades: el cielo o el infierno, y el Señor quiere llevarte al cielo. Reconoce tu pecado. Dile: estoy seco, Señor. Has metido tu brazo a mi árbol y lo has sacado igual, sin fruto. ¿De qué me sirve todo lo que estoy haciendo? ¿De qué me sirve, Señor, que venir y adorarte y alabarte y cantarte si al final me estoy perdiendo? A unos les dirá el Señor a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, a heredar el cielo. Pero a los de su izquierda les dirá: malditos al fuego eterno con el diablo y sus ángeles. Porque el hacha ya está puesta sobre el tronco, sobre la raíz, y todo árbol que no da fruto será cortado y echado al fuego. Y a lo mejor tú ahorita estás confundido y dices: Señor, ¿y yo cómo sé que soy un árbol malo? Pues ya el Señor nos habló y nos dijo que el árbol bueno no puede dar fruto malo. Y si tus frutos son malos y hay perversidad en ti, hay adulterio, fornicación, mentira, robo, inmundicia y tantas cosas que Dios aborrece, entonces eres un mal árbol. Pero si tus frutos son correctos, te felicito, eres un buen árbol. Esto no quiere decir que nadie peca o que nadie se va, nadie es perfecto. Todos somos imperfectos y todos pecamos. Y eso es la santificación. La santificación consiste en que cada día vamos perfeccionando nuestra santidad delante de Dios y que vamos corrigiendo nuestras áreas, nuestras vidas, y que el Espíritu Santo nos ayuda. Y entonces ahí, sin santidad nadie verá al Señor, podemos ver al Señor. Pero si tú no estás caminando en santificación, es decir, hoy cometes el mismo pecado que sabes que mañana vas a cometer, y el martes lo vas a volver a hacer, y el miércoles lo vas a volver a hacer, y el jueves, y el viernes, y el sábado, y el domingo, porque ese ha sido tu estilo de vida, lamento decirte que eres un árbol seco, malo, que estás a punto de ser cortado y echado al fuego. Pero el Espíritu Santo hoy te va a ayudar a lograr lo que tú no puedes lograr en tus propias fuerzas. ¿Qué tienes que hacer? Reconoce tu debilidad, reconoce tu pecado, pídele perdón a Dios, le ayuda al Espíritu Santo y deja que Él haga lo que tú no puedes. Comiencen a orar por ellos, hermanos ministros, por favor. Oren de dos en dos, ministrenlos.
Llévenlos al arrepentimiento. Reconozcan que han sido árboles secos, que no están dando fruto. Y yo les garantizo, por lo que dice su palabra, que el Señor hoy tendrá misericordia de ustedes. Y hoy saldrán con vida, con la vida de Dios en ustedes. Señor, ayúdanos, ayuda a tus hijos, ayuda a tu iglesia, Padre. Aquí hay muchos hijos tuyos, Señor, muchos árboles que tienen muchas hojas, muchas obras, pero no tienen fruto, porque están secos, porque no han echado raíces en Cristo, en el conocimiento de tu palabra, porque con sus labios, como dijo Jeremías, te honran, pero su corazón está lejos de ti. Y eso lo están reconociendo aquí, Señor, porque después de esto vendrá tu ayuda. Va a venir la fuerza que no hay en ellos, va a venir de ti. Pero antes es necesario reconocer esto. Señor, hemos hablado cosas buenas siendo malos. Y hemos dicho que somos buen árbol y hemos dado mal fruto. Nosotros no queremos que nos digas, Señor, como le dijiste a los fariseos que nunca se arrepintieron: hipócritas, generación de víboras. Señor, queremos ser librados de los juicios que tú pronunciarás ante todo aquel que peque de incredulidad y de dureza de corazón, porque no hay pecado más grande que esos: la dureza del corazón y el pecado de la incredulidad. Pero nosotros creemos y abrimos nuestro corazón a ti, para que tu Espíritu Santo venga a nosotros y produzca los frutos, o el fruto del Espíritu Santo en Gálatas 5, 22 y 23: amor, gozo, paz, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Para que yo pueda tratar bien a mi esposa, para que pueda amarla como a vaso más frágil, para que pueda tratar honradamente a mis hijos, para que la esposa pueda sujetarse a su marido, amarlo, honrarlo, respetarlo, para que busque el bien de él, para que podamos ser hijos de Dios, Señor, que prediquemos no de palabras sino con hechos, con nuestras vidas. Para eso necesitamos a tu Espíritu Santo en esta hora. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, como Pablo, en medio de nuestra debilidad necesitamos tu fuerza, tu fortaleza, Señor, porque cuando somos débiles podemos ser fuertes para vencer, para avanzar, para crecer, para fructificar, para producir, para ser de bendición para otros, para mi propia familia, para glorificar tu nombre a través de mi vida. No quiero ser esa higuera sin frutos, porque un día no nos tolerarás más. La oportunidad se habrá terminado y solo hay dos destinos: la vida eterna, el bienestar eterno, la paz eterna, o la muerte eterna, el sufrimiento eterno, la condenación eterna que tú diseñaste para el diablo y sus ángeles, no para nosotros. Por eso hoy venimos rendidos y rindiendo nuestro corazón a ti, para que nos perdones. Queremos beber del agua de vida, la que le ofreciste a la samaritana, que si ella la tomaba jamás volvería a tener sed. Queremos beber esa agua, Señor, viva de ti, Señor. Sí, Señor Jesús.
manos al Señor. Todos levanten sus manos a Dios. Señor, tú eres la savia, tú eres la vid y nosotros los pámpanos, Señor. Bendito sea tu nombre para siempre. Dele gracias al Señor.